Millonario no sabía que tenía un hijo, hasta que lo encontró en la tumba de su esposa. Antes de iniciar esta historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Disfruta el video. Era una mañana clara, aunque con un ambiente algo melancólico en aquel cementerio casi vacío. Un chico de aspecto tímido se detuvo frente a una lápida, sosteniendo un sencillo ramo de flores. Parecía reunir valor para hablar con la persona que yacía allí, pese a que ya no podía escuchar sus palabras. Vine a verte de nuevo. Sé que no han pasado muchos días, pero te extraño demasiado. Susurró el muchacho. El silencio fue interrumpido cuando, a unos metros, otro visitante avanzó con paso contenido. Llevaba un traje sobrio y un aire de preocupación. Al ver al adolescente, se acercó con cautela, casi con miedo de perturbar el pequeño ritual. Lo siento, ¿también viniste a dejarle flores?, dijo el hombre de traje. El chico se sobresaltó. Creyó que estaría solo y no esperaba que alguien más visitara esa misma tumba. Con cierta desconfianza, respondió de forma suave. Sí, ella fue muy importante para mí, expresó el chico. El hombre asintió con un gesto que denotaba empatía. Sus ojos estaban fijos en la lápida y luego en las flores que el muchacho había colocado. Era alguien especial. Yo también vengo a recordarla, murmuró el hombre. El adolescente se sintió incómodo. Había algo en aquel hombre, tal vez su porte elegante o su manera de mirar con nostalgia, que le provocaba una extraña mezcla de curiosidad y recelo. Después de un pequeño silencio, el muchacho intentó marcharse. Disculpe, yo creo que debo irme, dijo el chico. El hombre quiso detenerlo, pero dudó. Notó la prisa del joven y la forma en que esquivaba su mirada. Al final, optó por dejarlo partir. En sus ojos se reflejaba una inquietud que lo dejó inmóvil frente a la tumba. Cuando el chico abandonó el lugar, sus pasos se volvieron más apresurados. Con el ramo vacío en las manos, se secó algunas lágrimas que brotaban sin avisar. No sé por qué ese tipo me hablaba como si me conociera, susurró el chico. Mientras tanto, el hombre de traje continuó frente a la lápida, recordando un pasado que le pesaba en el alma. Perdóname, Julia. No sabía que tenías un hijo. Si es lo que sospecho, he sido un tonto, murmuró el hombre, con la voz ahogada. Ese hombre se llamaba Marcelo, y aunque no era mayor de 50, el cansancio de muchos años parecía haberse acumulado en su mirada. El muchacho se llamaba Mateo. Tenía 17 años y vivía con su tía Regina en un departamento humilde, situado en un barrio de gente trabajadora. Desde la muerte de su madre, hacía todo lo posible para no convertirse en una carga para su tía, quien llevaba la mayor parte de los gastos. Regina, al verlo entrar, notó en su rostro la expresión de tristeza. ¿Fuiste a verla hoy?, preguntó Regina mientras preparaba la comida. El chico asintió, dejando la mochila en un rincón. Sabía que su tía no aprobaba que visitara el cementerio tan seguido, pues decía que eso no le haría bien. Pero él sentía la necesidad de ir, de hablar con su madre aunque fuera frente a una fría tumba. Sí, y me encontré con alguien que decía conocerla, contestó Mateo. Regina se volteó, sorprendida. ¿Alguien? ¿Quién podría ser? No recuerdo que tu mamá me mencionara a un hombre que visitara su tumba, respondió Regina con un gesto de intriga. Mateo se encogió de hombros. No estaba muy seguro de qué contarle. Tampoco sabía el nombre del desconocido, solo que parecía adinerado y cargado de nostalgias. Tal vez fue alguien del trabajo de ella, aunque me habló como si me conociera a mí también, comentó Mateo. Regina no quiso darle mayor importancia, pero algo en su interior empezó a agitarse. Recordó ciertas historias que Julia le contó cuando estaba embarazada, y como ella nunca quiso involucrar al hombre que pudo ser el padre de Mateo. Mejor cenemos. Hoy hay arroz con pollo, dijo Regina intentando cambiar el tema. El chico suspiró, sintiendo que su tía ocultaba algo. Sin embargo, prefirió no insistir.
No quería revivir las discusiones del pasado sobre la identidad de su padre, de quien nunca supo nada más que un par de vagas descripciones. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Marcelo acababa de entrar a un lujoso vehículo conducido por un chofer discreto. Mientras el auto recorría avenidas iluminadas por anuncios espectaculares, su mente se mantenía atrapada en los recuerdos. ¿Todo bien, señor?, preguntó el chofer mirando por el retrovisor. No, en realidad no. Creo que acabo de darme cuenta de algo muy importante, murmuró Marcelo con la mirada clavada en la ventana. Los días transcurrieron sin que Mateo volviera a encontrarse con aquel extraño del cementerio. Pero la curiosidad le carcomía, preguntándose por qué ese hombre visitaba la tumba de su madre y qué historia compartía con ella. Una tarde, después de la escuela, Mateo se apresuró para llegar a su trabajo de medio tiempo en una pequeña tienda del barrio. Allí ayudaba a acomodar mercancía y atender a los clientes cuando el dueño se ausentaba. «Llegas justo a tiempo, chaval. Tengo que salir a hacer un trámite, quédate al pendiente de la caja», exclamó el dueño, un señor con barba canosa. «Claro, no se preocupe», respondió Mateo, dispuesto a cumplir con su rutina. El local solía tener clientes regulares, amas de casa o vecinos que pasaban a comprar productos de uso diario. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que una mujer elegante ingresó, mirando todo con curiosidad. Parecía fuera de lugar en un sitio tan modesto. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó Mateo con cortesía. La mujer, con un ligero acento refinado, sonrió y negó con la cabeza. Dio una vuelta por los pasillos y finalmente se acercó al mostrador. «Tú eres Mateo, ¿cierto?», dijo la mujer, mirándolo de forma amable. Mateo se tensó. No recordaba haberla visto antes y no entendía por qué conocía su nombre. «Sí, la conozco de algún lado», respondió el chico con cautela. «No, pero trabajo para alguien que quizá te suene familiar. Se llama Marcelo. Él quiere hablar contigo», añadió la mujer. Mateo sintió el pulso acelerarse. Ese nombre no le decía nada, pero presentía que era el mismo hombre que vio en el cementerio, así que se mantuvo en guardia. «¿De qué me quiere hablar ese tal Marcelo?». «Yo no lo conozco», respondió Mateo. «Eso él te lo explicará mejor». «¿Podríamos reunirnos en un lugar más tranquilo?», preguntó la mujer. El chico pensó unos segundos. Tenía recelo, pero también un fuerte deseo de saber qué estaba pasando. Aún así, no quería salir a la ligera. Además, estaba trabajando. «Lo siento, pero no puedo. Estoy ocupado y no he terminado mi turno», contestó Mateo con frialdad. La mujer pareció entender la desconfianza. Sacó una tarjeta con un número telefónico y se la extendió al muchacho. «Cuando puedas, llámame. De verdad, es importante», se despidió la mujer. Mateo observó cómo salía del local y se subía a un coche lujoso. Guardó la tarjeta en el bolsillo, todavía inseguro de lo que significaba todo aquello. Esa noche, al llegar a casa, Regina advirtió la agitación en el rostro de su sobrino. Con preocupación, lo invitó a sentarse a la mesa para cenar y preguntó qué ocurría. «Hoy vino a la tienda una mujer que me buscaba. Dice trabajar para un tipo llamado Marcelo. Supongo que es el mismo hombre que me encontré en el cementerio», dijo Mateo con el ceño fruncido. Regina suspiró, intuyendo por dónde iban las cosas. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Llevaba tiempo temiendo que este momento llegara. «¿Le diste tu número? ¿O quedaste de verlo?», cuestionó Regina con voz temblorosa. «No. La mujer me dejó su tarjeta, pero todavía no decido si llamarlos», contestó el chico. Regina se quedó en silencio. Pensaba en las decisiones que su hermana había tomado para proteger a Mateo y en si ahora todo saldría a la luz. Tras meditar un instante, miró a su sobrino con tristeza. «Quizás deberías escucharlos. Tal vez es algo que te ayude a aclarar dudas que siempre has tenido», murmuró Regina. El chico la miró, sorprendido de que no se opusiera.
Siempre tuvo la impresión de que Regina era la primera en querer alejar todo recuerdo sobre un posible padre ausente. ¿Tú crees? Mamá nunca quiso hablar de él, dijo Mateo, con melancolía. Tu madre tenía razones para mantenerlo en secreto. Pero ya no está aquí para explicar todo. Tienes derecho a saber, susurró Regina. El chico no respondió de inmediato. Se limitó a tomar la tarjeta y mirarla en silencio. Sentía un nudo en la garganta al pensar que, tal vez, el hombre del cementerio era su padre, aunque no estaba del todo seguro. Mientras tanto, en una oficina amplia y sofisticada, Marcelo permanecía de pie junto a la ventana, observando el paisaje nocturno de la ciudad. Luisa, su asistente, acababa de entrar con informes en la mano. Ya hice lo que me pidió. Me acerqué al muchacho y le dejé mis datos, informó Luisa. Marcelo asintió, aunque sus ojos se mantenían fijos en los edificios iluminados. ¿Y cómo lo viste?, preguntó Marcelo. Parece desconfiado, pero es un chico educado. No aceptó encontrarse conmigo en ese momento, decía que estaba trabajando, contestó Luisa. Marcelo respiró hondo, dudando si su estrategia era la más adecuada. Había pasado tanto tiempo sin saber que Julia había tenido un hijo suyo, que ahora no quería arruinarlo con movimientos apresurados. No lo culpo. Lleva años sin mí y, por supuesto, no confía, murmuró Marcelo. ¿Quiere que insista o prefiere esperar a que él llame?, dijo Luisa, en tono profesional. Deja que él decida. Y mientras tanto, obtén más datos de la tía con quien vive. Necesito saber si están bien, si necesitan algo, respondió Marcelo con determinación. Luisa aceptó la orden y salió de la oficina. Marcelo se quedó sumido en sus pensamientos, recordando a Julia. Rememoraba el día que la conoció y cómo su relación terminó abruptamente bajo la presión familiar. Nunca supo que ella estaba embarazada, o al menos, eso era lo que seguía sosteniendo ahora que se sentía atado por la culpa. Después de reflexionar un par de días, Mateo optó por llamar al número que aquella mujer le dejó. Quería averiguar las intenciones del tal Marcelo, aunque no estaba dispuesto a confiar del todo. Hola, soy Mateo, me pediste que te llamara, dijo el chico, tratando de sonar tranquilo. Gracias por hacerlo. A Marcelo le encantaría hablar contigo. ¿Podríamos vernos en un café céntrico?, preguntó la voz femenina. Mateo dudó. Decidió que un lugar público sería seguro, así que aceptó. Luego se lo contó a su tía, quien le aconsejó ir con cautela y, si quería, ella misma lo acompañaría. Sí, preferiría que vinieras conmigo. No me siento listo para ir solo a enfrentarme a un desconocido, expresó Mateo. Regina asintió. No quería interferir, pero tampoco dejarlo solo en algo tan delicado. Así, acordaron una cita para un sábado por la tarde. El día llegó. El café, ubicado en una zona concurrida, olía a pan recién horneado. A lo lejos, se escuchaba música suave. Cuando Mateo y Regina entraron, vieron a un hombre sentado a una mesa, vestido de manera menos formal que la última vez. Al verlos, se puso de pie y sonrió, visiblemente nervioso. Gracias por venir, espero que no se sientan incómodos con esto, dijo el hombre al verlos acercarse. Regina se mantuvo en silencio, esperando que Mateo llevara la voz principal. El chico tomó asiento con cierto recelo. ¿Quién es usted? ¿Y qué relación tenía con mi mamá?, preguntó Mateo sin rodeos. El hombre tragó saliva y pareció reunir valor para hablar. Después de un instante, se decidió a explicarse. Soy Marcelo, y conocí a tu madre hace muchos años. Tuvimos una relación muy fuerte, pero por circunstancias, me alejé. Jamás supe que ella estaba esperando un hijo, pronunció el hombre con voz temblorosa. Regina notó la mirada sincera que dirigía a Mateo, pero también vio el dolor contenido en sus gestos. Aún así, no podía evitar cierta desconfianza. El chico, por su parte, sintió un leve temblor en las manos. ¿Está diciendo que usted es mi padre?, preguntó Mateo, con tono incrédulo.
Marcelo se ajustó el cuello de la camisa, intentando calmarse. No tengo la certeza absoluta, pero creo que sí. Tus rasgos, tu edad, todo coincide. Me gustaría hacer una prueba para confirmarlo. Si tú quieres, claro. Contestó el hombre. Un silencio largo se impuso en la mesa. La gente a su alrededor bebía café y charlaba de asuntos triviales, mientras en ese rincón, el futuro de un chico se sacudía radicalmente. ¿Y por qué no estuvo con mi mamá cuando lo necesitó? ¿Por qué hasta ahora aparece queriendo saber de mí? Inquirió el chico, conteniendo las lágrimas. Regina sintió un pellizco en el corazón al escuchar la voz dolida de su sobrino. Marcelo suspiró. Cuando tu madre y yo nos separamos, yo era joven y temeroso de mi familia. La relación no terminó bien, y nunca supe que Julia esperaba un bebé. Si lo hubiera sabido, te juro que jamás me habría desentendido de ti. Respondió Marcelo con la voz quebrada. Mateo lo miró, intentando encontrar alguna mentira en sus ojos. No estaba seguro de creerle, pero al mismo tiempo, algo en su interior quería aferrarse a la idea de haber encontrado por fin a su padre. ¿Qué clase de prueba quiere hacer?, preguntó Mateo. Una prueba de paternidad en una clínica confiable. Si sale positiva, no habrá dudas y podré darte el apoyo que necesites, aseguró Marcelo. El chico bajó la mirada. Regina tomó la palabra, sintiendo que era necesario guiar esta conversación. Podemos acceder a la prueba, pero con calma. Mateo y yo tenemos que hablarlo bien. La pérdida de su madre fue muy dura, y no queremos más golpes inesperados, dijo Regina. Marcelo asintió comprensivo. Luego extendió una tarjeta con datos de contacto. Aquí están mis teléfonos. Llámenme cuando estén listos. Si el resultado es positivo, quiero hacerme responsable de lo que te haga falta, dijo Marcelo mirándolo a los ojos. Mateo guardó la tarjeta sin decir nada más. Después de unos instantes incómodos, se levantó. Creo que es suficiente por hoy. Gracias por hablarme con franqueza, susurró el chico antes de caminar hacia la salida. Regina se despidió con un leve gesto y siguió a su sobrino, dejando a Marcelo con el corazón acelerado y una mezcla de esperanza y remordimiento. Esa noche, Regina y Mateo conversaron largo rato en la pequeña sala de su departamento. El chico se notaba inquieto, caminaba de un lado a otro, con la mirada clavada en el suelo. Si resulta que ese tipo es mi papá, ¿qué se supone que debo hacer? Toda mi vida me pregunté quién era y por qué nunca estuvo con nosotros. Ahora aparece diciendo que no lo sabía, musitó Mateo, con rabia contenida. Regina sintió ternura y pena por su sobrino, que había crecido sintiendo ese vacío. Sin embargo, pensaba que quizá Marcelo no mentía. Julia nunca quiso hablar sobre él, tal vez para evitarle sufrimientos a su hijo. Tal vez tu madre intentó contactarlo, pero no lo logró. O quizá ella misma decidió no decirle nada. Son cosas que solo Julia pudo aclarar, y ya no podemos preguntarle, contestó Regina con voz triste. El chico se dejó caer en el sofá y respiró hondo. Está bien, haré la prueba de paternidad. Me servirá para salir de dudas, advirtió Mateo. Regina se acercó para abrazarlo con cuidado. Te apoyaré en lo que decidas, dijo Regina. Tras confirmarle a Marcelo que estaban de acuerdo, Luisa se encargó de concretar la cita en una clínica privada. El día de la prueba, la tensión era palpable. Marcelo llegó elegante, aunque con la camisa ligeramente arrugada, señal de que había dormido mal la noche anterior. Mateo iba serio, de jeans y sudadera, evitando hacer contacto visual. Pasen por aquí, por favor, indicó una enfermera. La muestra de sangre fue breve, pero el ambiente seguía cargado de nervios. Marcelo quiso conversar con Mateo, pero el chico apenas respondía con monosílabos. Regina, sintiendo la incomodidad, intentó mediar. ¿Cuánto tardarán en dar los resultados?, preguntó Regina. Tal vez una semana. La clínica avisará para que los recojamos, respondió Marcelo, mirándolos de reojo. Mateo asintió,
deseando irse de allí cuanto antes. Se despidió con frialdad y salió acompañado de Regina. Marcelo los vio marcharse, con la esperanza de que los próximos días dieran un giro favorable. Mientras esperaban los resultados, la vida de Mateo continuó casi igual: clases en la escuela, trabajo ocasional en la tienda y las pláticas nocturnas con Regina. Sin embargo, la inquietud no lo dejaba tranquilo, se sentía observado. A veces, creía ver un coche lujoso estacionado cerca de casa o sentía la mirada de alguien siguiéndolo. Pensó que quizá eran ideas suyas. En efecto, Marcelo había contratado discretamente a alguien para vigilar de lejos la seguridad de Mateo y Regina, ya que temía que al revelarse la posible paternidad, viejos rivales quisieran aprovechar la situación. No obstante, nadie se atrevía a comentar ese detalle todavía. ¿Estás bien? Te veo distraído, dijo Regina una noche, mientras cenaban. Sí, algo cansado. La escuela y el trabajo me tienen agotado, eso es todo, respondió el chico, sin contarle sus sospechas de sentirse seguido. Regina lo observó, no del todo convencida, pero optó por no presionarlo. Lo importante era que en unos días saldrían de duda en relación con Marcelo. La llamada de la clínica llegó. Los resultados ya estaban listos para ser recogidos. Quedaron de verse en la misma sala de espera. Allí, Marcelo dio un apretón de manos breve a Regina y miró con cautela a Mateo. ¿Entremos juntos?, preguntó Marcelo. De acuerdo, respondió el chico con el corazón latiéndole con fuerza. La doctora a cargo se sentó tras un escritorio y abrió el sobre con los documentos. Tras verificar los datos, miró a Mateo y luego a Marcelo. Los resultados indican que existe una compatibilidad muy alta. Usted, Marcelo, es el padre biológico del joven Mateo, anunció la doctora. Regina cerró los ojos, soltando un suspiro que mezclaba alivio y preocupación. Mateo se quedó sin palabras, mirando el papel que confirmaba lo que tanto imaginó. Marcelo sintió las piernas temblarle ligeramente. La realidad golpeaba con toda su fuerza. Entonces, sí, musitó el chico, sin saber qué más decir. Sí, hijo, lo siento mucho, contestó Marcelo, con la voz temblorosa. Mateo apartó la mirada y salió de la oficina sin decir nada más. Regina lo siguió, dándole un momento para procesar. Marcelo se despidió de la doctora y salió también, encontrando a su recién confirmado hijo apoyado contra la pared, intentando asimilar la noticia. Sé que es difícil, pero me gustaría que habláramos, expresó Marcelo en un susurro. El chico lo miró con una mezcla de rabia y alivio. Por un lado, era su padre. Por otro, era el hombre que nunca estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. ¿Hablar de qué? ¿De todos los años que pasé sin un papá?, inquirió Mateo, con voz resentida. Marcelo agachó la cabeza. Puedo darte explicaciones, aunque sé que no serán suficientes. Quiero que, de ahora en adelante, tengas lo que necesites. De corazón lo digo, respondió Marcelo. Regina quiso mediar una vez más. Escuche, señor, esto no se arregla de la noche a la mañana. Mateo ha vivido con muchas carencias, no solo económicas, sino afectivas, dijo Regina, tratando de ser respetuosa. Lo entiendo. Solo pido la oportunidad de demostrar que quiero ser parte de su vida, dijo Marcelo. El chico dio un paso adelante. Tenía ganas de gritar, de sacar la rabia y la tristeza acumulada. Recordó los momentos en que veía a sus amigos con sus padres, mientras él se inventaba historias para justificar la ausencia de un progenitor. Pero se contuvo. Está bien. Hablaremos. Pero sin presiones, aceptó Mateo, dando un respiro. Marcelo quiso abrazarlo, mas no se atrevió, temiendo que el muchacho lo rechazara. Solo se limitó a asentir con un gesto de gratitud. Acordaron verse otro día con más calma. Durante las semanas siguientes, Marcelo fue ganándose la confianza de Mateo pasito a pasito. Empezó por invitarlo a comer o a dar un paseo corto, sin llevarlo a sitios demasiado ostentosos para no abrumarlo.
El chico solía mantener distancia, pero poco a poco se animaba a contarle alguna anécdota de su vida. ¿Cómo ha sido tu día?, preguntó Marcelo con cautela, en una tarde donde se encontraron en una cafetería de barrio. Normal. Fui a la escuela, luego a la tienda, resumió el chico, sin entrar en detalles. ¿Te gusta trabajar ahí?, preguntó Marcelo intentando mostrar interés. Me ayuda a mi tía con los gastos. No es que me guste, pero necesito hacerlo, contestó Mateo. Marcelo reflexionó en silencio. Sabía que podía ofrecerle ayuda económica para que no tuviera que trabajar, pero comprendía que si se lo proponía de golpe, el chico podría reaccionar mal, creyendo que intentaba comprarlo. ¿Te gustaría estudiar algo cuando termines la prepa? Tal vez arquitectura o diseño, preguntó Marcelo. Mateo lo miró sorprendido. ¿Cómo sabe que me gustan esas áreas?, musitó el chico. Te escuché mencionarlo, y encontré un par de bocetos tuyos en la mesa cuando fui a verte y hablamos con tu tía, explicó Marcelo. El adolescente bajó la mirada, recordando que, en un descuido, Marcelo había visto algunos de sus dibujos. Sí, me gustaría. Pero no sé si podré pagar una universidad, respondió Mateo en voz baja. Marcelo sintió que ese era el momento para ofrecer un apoyo sincero. Te ayudaré en lo que haga falta. Me gustaría verte crecer y cumplir tus sueños, comentó Marcelo. Mateo dudó, pensando si eso era un acto genuino o solo una manera de calmar su conciencia. No quiero que me regales las cosas como si fuera lástima, replicó el chico. No es lástima. Es mi responsabilidad y mi deseo de verte prosperar, contestó Marcelo con firmeza. El muchacho no dijo nada más. Terminó su bebida y se marchó con el pretexto de que debía volver a casa. Marcelo entendió que no podía forzar la cercanía. Sabía que ganar el cariño de un hijo que vivió sin él no sería cosa de unos cuantos días. Por su parte, Regina veía con buenos ojos que, al menos, Marcelo estaba tratando de compensar el tiempo perdido. Sin embargo, no dejaba de preocuparse por la influencia del mundo de Marcelo, plagado de lujos y negocios turbios, o al menos, eso era lo que se rumoraba. Ella misma había escuchado a Julia comentar que la familia de Marcelo se oponía a su relación porque no consideraban digna a alguien que provenía de un entorno humilde. Espero que no termine lastimando a mi sobrino, susurró Regina para sí misma, mirando por la ventana del departamento. Un día, al volver del colegio, Mateo se sorprendió al hallar a Marcelo platicando con Regina en la sala. Al parecer, ella le había dado permiso de pasar. El hombre estaba sentado en el viejo sillón, revisando unos papeles. ¿Qué hace aquí?, soltó el chico, apretando la mochila contra su pecho. Regina dio un paso al frente. Tranquilo, solo quiso ver si necesitábamos algo. Y aproveché para contarle un poco de la situación con las cuentas atrasadas, confesó Regina con algo de vergüenza. Marcelo estiró un sobre hacia Mateo. Es algo para ayudar con los gastos. No quiero que sientan que es caridad, pero deseo ocuparme de mi hijo, explicó Marcelo. Mateo lo miró fijamente, sin saber cómo reaccionar. Aún así, las necesidades eran reales. Su tía trabajaba de forma esporádica limpiando casas, y a él no le alcanzaba el sueldo de medio tiempo para cubrir todo. Está bien. Lo acepto porque es mi tía quien de verdad se ha esforzado por mí, dijo el chico. Marcelo sintió un extraño alivio al ver que Mateo no rechazaba la ayuda. Sonrió con un dejo de tristeza. Yo sé que ella ha sido como una madre para ti. Estoy muy agradecido con Regina, agregó Marcelo. Regina se sonrojó un poco, pero mantuvo la compostura. Esperaba que todo esto no desatara malentendidos ni mayor tensión. Con el paso de las semanas, fue surgiendo un cambio. Mateo empezó a relacionarse más con Marcelo, aunque de forma cautelosa. Incluso, Marcelo lo invitó a conocer la empresa donde trabajaba. Fue una experiencia impactante para el chico, que nunca había estado en un edificio de oficinas tan moderno. Esto es enorme,
exclamó Mateo al entrar al lobby y ver los ascensores brillantes. Es solo parte de la compañía. Tengo negocios en diferentes sectores, pero principalmente en construcción. Explicó Marcelo, sintiéndose orgulloso de mostrarle algo de su mundo. Mientras caminaban por los pasillos, algunas personas se volvían a ver con curiosidad, preguntándose quién era ese joven acompañando al jefe. Marcelo no hizo presentaciones formales, para que Mateo no se sintiera incómodo. Al llegar a la oficina principal, Mateo descubrió una enorme vista panorámica de la ciudad. Se acercó a los ventanales, fascinado por el paisaje. «¡Guau! Desde aquí, todo se ve distinto», musitó el chico. «Sé que no compenso los años de ausencia con esto, pero quiero que veas qué hago y que te familiarices si alguna vez deseas colaborar aquí», mencionó Marcelo. Mateo no respondió de inmediato. Se sentía abrumado, pero también curioso. Sacó un pequeño cuaderno de su mochila y comenzó a dibujar líneas inspiradas en la vista de la ciudad. «¿Te molestaría si bosquejo algo?», dijo Mateo. «Para nada, adelante», contestó Marcelo con una ligera sonrisa. El hombre se sentó en su amplio sillón, dejando que el joven se sumergiera en su creatividad. Verlo concentrado, con el ceño fruncido y el lápiz viajando por el papel, le provocó un nudo de emoción. Se dio cuenta de lo mucho que se había perdido en la vida de su hijo. Esa noche, de vuelta a casa, Mateo mostró a Regina algunos trazos de lo que vio desde la oficina de Marcelo. Ella lo miró orgullosa. «Tienes talento, y veo que te motivó conocer ese ambiente. ¿Te sentiste bien ahí?», preguntó Regina. «Fue interesante, diferente a todo lo que conozco», respondió Mateo. «¿Y cómo te sientes respecto a Marcelo?», insistió Regina con delicadeza. El chico se quedó un momento en silencio. «No sé. A veces siento rabia por todo lo que no viví a su lado. Pero, por otra parte, lo veo intentando acercarse y no me parece mal tipo», admitió Mateo en voz baja. Regina suspiró, comprendiendo la confusión de su sobrino. Por su parte, deseaba que, si Marcelo era sincero, pudiera formar un lazo con Mateo y darle oportunidades que ellos solos no podían costear. Las cosas empezaron a mejorar un poco entre ellos. Marcelo se ofrecía a llevar a Mateo a la escuela en su auto, aunque el chico a veces se sentía incómodo por el lujo del vehículo. También se reunían con Regina para cenar en un restaurante sencillo una vez por semana, donde charlaban de manera cada vez más fluida. En una de esas cenas, Marcelo habló de lo que había significado la familia en su juventud, de cómo se dejó llevar por las presiones y nunca buscó a Julia. Mateo escuchó con atención, aunque todavía guardaba cierto recelo. «Yo crecí con la idea de que debía cumplir las expectativas de mis padres. Lo que ellos querían para mí, no lo que yo quería. Cuando conocí a tu madre, perdí el rumbo, pero no tuve el valor de enfrentar a mi padre», murmuró Marcelo con ojos tristes. Mateo vio sinceridad en sus palabras, pero aún no era fácil perdonar. «¿Cómo te enteraste de la muerte de mi mamá?», cuestionó el chico. «Me llegó la noticia mucho tiempo después. Supe que había fallecido, pero no sabía que había un hijo de por medio», contestó Marcelo bajando la mirada. Fue una charla larga, donde Mateo descubrió detalles del pasado de su madre que desconocía. Ella había tratado de forjar un futuro con la esperanza de que, algún día, Marcelo regresara, pero nunca dejó que su hijo viviera pendiente de eso. «Regina, ¿sabías toda esta historia?», preguntó Mateo con voz tenue. «Solo algunas cosas. Julia era muy reservada sobre el tema», contestó Regina. Marcelo guardó silencio, permitiendo que las palabras flotaran. Al terminar la cena, se despidieron con un apretón de manos. El chico tardó unos segundos antes de corresponder, pero lo hizo al final. Un fin de semana, Marcelo invitó a Mateo a su casa, un lugar espacioso con acabados refinados. El chico recorrió con la mirada las paredes decoradas con cuadros costosos, las lámparas que colgaban del techo alto y los pisos impecables que brillaban bajo la luz. «Es demasiado grande. Yo me perdería aquí», comentó Mateo con un amago de sonrisa. «Puede parecer exagerado,
pero estoy aquí la mayor parte del tiempo. Quería mostrarte el espacio y preguntarte si te gustaría tomar algo o ver mis libros de arquitectura. Invitó Marcelo. Mateo se adentró en la sala, observando fotos enmarcadas en las repisas. En una de ellas, Marcelo aparecía junto a un hombre mayor de semblante serio. Intuyó que era el padre de Marcelo. ¿Ese es tu papá?, preguntó el chico con curiosidad. Sí, falleció hace unos años. Era un hombre complicado, contestó Marcelo con un suspiro. Mateo comprendió un poco más la rigidez con la que Marcelo se había criado. Avanzó hasta un escritorio donde descansaban algunos objetos personales y se topó con un pequeño cofre que contenía fotografías de una mujer joven. Ella es mi mamá, murmuró Mateo, con voz temblorosa al reconocer a Julia. Sí, conservé algunas cosas de ella. No pude deshacerme de esos recuerdos, dijo Marcelo acercándose a su lado. El chico sintió un nudo en la garganta. Ver a su madre tan sonriente en esas fotos, junto a un Marcelo mucho más joven, le hizo entender que, en su momento, hubo cariño entre ellos. ¿Puedo llevármelas para mostrárselas a mi tía?, preguntó Mateo. Claro, son tuyas, respondió Marcelo con ternura. Se quedaron un rato revisando esas imágenes en silencio. En un rincón de la mente de Mateo, empezaba a formarse la idea de que quizás, y solo quizás, podría llegar a perdonar a Marcelo por los años de ausencia. No todo era color de rosa, sin embargo. Marcelo tenía enemigos en el mundo de los negocios, gente que podía querer perjudicarlo, y uno de ellos había descubierto la existencia de Mateo, lo que representaba una posible vulnerabilidad. ¿Estás al tanto de los rumores sobre tu heredero oculto?, le preguntó un socio de la empresa, llamado Horacio, con cierto aire burlón. Marcelo lo miró sin disimular su fastidio. No es un heredero oculto. Es mi hijo, y no tengo nada que ocultar, respondió Marcelo con firmeza. Pero no habías mencionado nada de un chico de 17 años. Supongo que el consejo querrá saber más detalles, insistió Horacio con malicia. Eso no es asunto tuyo ni del consejo. Mi vida privada no debe interferir con los negocios, cortó Marcelo. Aún así, el rumor se fue extendiendo. Algunas personas empezaron a husmear, intentando descubrir si había algo que pudieran usar en contra de Marcelo. Ante esta situación, Luisa reforzó la seguridad, sin que Mateo se diera cuenta. Contrataron vigilancia extra cerca de la escuela y del domicilio de Regina, para asegurarse de que nada malo ocurriera. Mateo notó que, por las noches, a veces un auto permanecía estacionado cerca del edificio donde vivía. Le inquietaba, pero pensó que tal vez eran ideas suyas. Un día, decidió comentárselo a su tía. Últimamente veo un coche sospechoso rondando la calle. Me preocupa que nos estén vigilando, dijo el chico, con gesto inquieto. Regina se alarmó. Pensó en la llamada que había recibido de una antigua amiga de Julia, advirtiendo sobre la familia de Marcelo. Quizás sea la gente de Marcelo, protegiéndonos. Oh, no lo sé, contestó Regina con preocupación. ¿Protegiéndonos de qué?, preguntó Mateo, sin entender. Regina prefirió no ahondar en suposiciones. Tampoco quería asustar al chico con teorías sobre posibles rivales de Marcelo. Una noche, al volver de la tienda, Mateo notó que alguien se le acercó por la espalda. Soltó un respingo al escuchar una voz desconocida. ¿Te crees muy listo, muchacho, por ser el nuevo favorito de Marcelo?, susurró la voz. El chico se volteó asustado, viendo a un hombre de rostro curtido por cicatrices, que lo miraba con desprecio. ¿Quién es usted?, preguntó Mateo temblando. El hombre se rió de forma siniestra. Me envían para darte un aviso. Dile a tu padre que no se meta en cosas que no le corresponden. Si no, el que saldrá lastimado eres tú, amenazó el sujeto. Mateo, con el corazón a 1000 por hora, buscó retroceder. Afortunadamente, un guardia de seguridad que vigilaba la cuadra se percató y se acercó. El hombre misterioso se escabulló entre las sombras, dejando al chico paralizado. ¿Estás bien,
¿Joven? ¿Lo conoces? Preguntó el guardia. No. No sé quién es. Tartamudeó Mateo. Las piernas casi no le respondían mientras corría de vuelta a casa. Una vez dentro, abrazó a Regina y le contó lo sucedido. Ella, alterada, decidió llamar a Marcelo de inmediato. ¿Cómo que lo amenazaron en la calle?, exclamó Marcelo, con voz colérica. Regina trataba de calmarse, pero su temor era evidente. No sé quién fue, ni sus motivos exactos, pero culparon a tu entorno de negocios, dijo Regina con voz agitada. Marcelo cerró los ojos, sintiéndose responsable. No se preocupen, mandaré a alguien de confianza para que los proteja. Es mi deber, declaró Marcelo. Eso solo provocará más atención sobre nosotros, pero si consideras que es lo mejor. Asintió Regina, reacia pero temerosa. Mateo se encerró en su habitación, reviviendo en su mente las imágenes del hombre que lo amenazó. Era la primera vez que sentía un peligro real por acercarse a Marcelo. Al día siguiente, Marcelo se reunió con gente de seguridad y puso vigilancia extra en el edificio. Regina y Mateo se sintieron aliviados, pero también les pesaba la idea de estar involucrados en problemas que nunca antes habían tenido. Prometo que aclararé esta situación. No quiero que vivan con miedo, dijo Marcelo mientras hablaba con Regina en la puerta del departamento. A pesar de la tensión, Mateo salió de su cuarto y se acercó con seriedad. ¿Podemos ir a otro lugar, lejos de este barrio? No me gusta la idea de que mi tía corra peligro por mi culpa, dijo el chico. Marcelo sintió un gran peso de culpa y respondió con prontitud. Sí, tengo un departamento libre en una zona más segura. Pueden quedarse allí hasta que todo se calme, propuso Marcelo. Regina dudó, pero viendo el miedo de su sobrino, comprendió que era necesario. De acuerdo. Empacaremos nuestras cosas, contestó Regina. La mudanza fue rápida. En pocos días, Mateo y su tía se instalaron en un departamento que, aunque no tan lujoso como la casa de Marcelo, era mucho más espacioso y tenía seguridad privada. El chico sentía una mezcla de alivio y también de extrañeza al vivir de pronto en un lugar así. Esto es, demasiado para mí, susurró Mateo al recorrer las habitaciones. Regina lo miró con ternura. Solo será temporal, hasta que todo se calme, afirmó Regina. Pese a la situación, la relación entre Mateo y Marcelo seguía avanzando. El chico, liberado de la necesidad de trabajar para cubrir gastos urgentes, tenía más tiempo para concentrarse en sus estudios y en dibujar. Marcelo se encargaba de los gastos mensuales, aunque Mateo se seguía sintiendo incómodo al ver a su padre poner el dinero que su tía y él jamás habían tenido. Gracias. Pero no quiero que creas que me compraste con esto, dijo el chico al toparse con Marcelo un día en el nuevo departamento. No es mi intención. Solo quiero que vivas mejor, respondió Marcelo con sinceridad. Mateo guardó silencio. Recordó el miedo reciente de la amenaza callejera. Deseó que el hombre misterioso no volviera a aparecer. Esperó que Marcelo solucionara esos asuntos turbios. La vida en el nuevo sitio transcurrió con relativa calma por unas semanas. Mateo se acostumbraba poco a poco a las comodidades y veía a Marcelo más a menudo, aunque intentaba mantener una prudente distancia emocional. En una de sus visitas, Marcelo llegó con un regalo, una nueva libreta de dibujo y unas herramientas para trazar planos. Pensé que te serían útiles para tus bocetos de arquitectura, comentó Marcelo al entregárselas. El chico se mostró genuinamente agradecido. Sonrió levemente, aunque a menudo intentaba ocultar cualquier emoción positiva para no parecer débil. Gracias, lo aprecio, respondió Mateo. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, seas arquitecto o lo que quieras, aseguró Marcelo. El chico tragó saliva, sintiendo una punzada de emoción. Nadie le había dicho eso antes. A su madre sí la escuchó alentarlo, pero de un padre, jamás lo había vivido. Sin saber qué decir, simplemente guardó las herramientas y se encerró en su cuarto con el corazón acelerado.
Regina, que observaba todo desde la cocina, esbozó una pequeña sonrisa. Ella misma sentía que, tras tanto dolor, quizá la historia de Mateo y Marcelo podría encontrar un cauce positivo. Pero como suele ocurrir, las complicaciones no tardaron en tocar otra vez a la puerta. Un día, Marcelo llegó apresurado al departamento. Tenía el semblante preocupado y preguntó por Mateo en voz alta. ¿Dónde está tu sobrino?, inquirió Marcelo al ver a Regina salir de la cocina. Está en su cuarto. ¿Qué pasa? Parece que ha ocurrido algo grave. Se alarmó Regina. Marcelo bajó la voz para que Mateo no escuchara. Una persona me llamó exigiendo dinero a cambio de no meterse con él. Al parecer, están extorsionándome con amenazar a Mateo si no pago, explicó Marcelo con rabia contenida. Regina palideció. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Regina. Eso es lo que vengo a consultar. No quiero involucrar a la policía de inmediato porque podría ser peligroso, pero tampoco voy a ceder a sus exigencias, musitó Marcelo. ¿Le contamos a Mateo?, sugirió Regina. No quiero asustarlo más, aunque probablemente notará algo raro, contestó Marcelo. Justo en ese momento, el chico salió de su habitación. ¿Pasa algo?, los oigo murmurando, dijo Mateo, mirando a su tía y a Marcelo con suspicacia. Marcelo se tragó las dudas. Solo asuntos de trabajo. Pero quería verte para asegurarme de que estás bien, dijo Marcelo. Mateo frunció el ceño. ¿Tan mal están tus negocios que vienes con esa cara?, insistió el chico. Regina interrumpió para cambiar el tema, invitándolos a tomar un café. Sin embargo, la tensión no se esfumó. Mateo supo que algo ocurría, y esa noche, cuando Marcelo se marchó, preguntó a su tía. ¿Qué pasa con él? Se ve muy preocupado, dijo el chico. Eso deberías hablarlo con él directamente. A veces no me cuenta todo, se limitó a responder Regina. A la mañana siguiente, Marcelo se presentó en la escuela de Mateo, algo poco usual. Lo esperó a la salida, y cuando el chico lo vio, frunció el ceño. Nunca antes lo había ido a buscar. ¿Te pasa algo? ¿Por qué vienes por mí?, cuestionó Mateo. Quería llevarte a casa. Hay algo que necesitamos charlar, aseguró Marcelo. El chico subió al auto. Sentía en el ambiente la misma tensión de la noche anterior. Marcelo comenzó a conducir por calles poco concurridas, hasta que se detuvo en un parque tranquilo. ¿Y este lugar? No es el camino a casa, comentó Mateo. Solo quiero un poco de privacidad para hablar contigo, explicó Marcelo. El hombre apagó el motor y fijó la mirada en su hijo. Puede que alguien esté tratando de lastimarnos o sacar provecho de la situación. Quiero que estés atento, y si ves algo extraño, me lo digas de inmediato, dijo Marcelo con seriedad. Mateo se tensó. Recordó la amenaza que vivió en la calle. ¿Ya sabes quién fue el que me intimidó?, preguntó el chico. No, pero sospecho que está relacionado con competidores que quieren afectarme. Eres mi punto más vulnerable, y por eso te pido que no andes solo por lugares oscuros, respondió Marcelo. El chico desvió la mirada, sintiéndose inseguro. Ojalá nunca me hubiera acercado a ti, tal vez así no tendría que vivir con miedo, soltó Mateo con voz quebrada. Marcelo sintió la punzada de culpa. Entiendo que pienses eso, pero créeme que haré lo posible por protegerte. No dejaré que te pase nada, susurró Marcelo. Mateo no contestó. Bajó la mirada, atrapado en la rabia de sentirse en peligro por motivos ajenos a su vida cotidiana, y a la vez, confundido por la esperanza de tener finalmente a un padre. A partir de ese momento, la seguridad en torno a Mateo fue aún más estricta. Un par de personas de confianza de Marcelo se aseguraron de acompañarlo en horarios críticos. El chico, por supuesto, se sentía vigilado y deseaba recuperar su libertad. Es por tu bien, decía Regina, tratando de aliviar la incomodidad que él sentía. Sí, lo sé, pero me frustra tener que vivir así,
No es mi culpa que alguien quiera fastidiar a Marcelo, protestó el chico. Regina lo abrazó con ternura. Sabía que no era justo para él pasar por esas amenazas, pero también comprendía que la vida de Marcelo conllevaba ciertos riesgos. Los días iban pasando, y entre el ajetreo de la escuela y la presión de la situación, Mateo casi no tenía tiempo para relajarse. Una tarde, Marcelo propuso una salida distinta para que el chico despejara la mente, ir a una galería de arte y arquitectura. Ven, te vendrá bien distraerte con algo que te gusta, dijo Marcelo. Mateo aceptó, un tanto escéptico, pero pensando que le haría bien. Recorrieron la galería, admirando maquetas, planos antiguos y exhibiciones interactivas. El chico se entusiasmó dibujando en su libreta ideas que le venían a la cabeza. Está increíble la forma en que diseñaron estos edificios tan emblemáticos, exclamó Mateo con los ojos brillantes. Marcelo lo observó con orgullo. Tú podrías crear algo igual de asombroso en el futuro, comentó Marcelo. El muchacho sintió cierto calor en el pecho. Le hacía bien escuchar palabras de aliento, aunque todavía arrastrara resentimientos. Ya veremos, respondió el chico, con un atisbo de sonrisa. Esa salida, al menos por un rato, les permitió sentirse como padre e hijo sin las tensiones que los rodeaban. Al salir, se dieron cuenta de que la tarde había caído y las luces de la ciudad encendían su espectáculo de neons. Al llegar al departamento de Regina, la encontraron en el pasillo, conversando con un hombre mayor que parecía ansioso. El sujeto sostenía un sobre y se despidió en cuanto los vio. ¿Quién era?, preguntó Marcelo con cautela. Regina encogió de hombros. Un vecino que me trajo correspondencia que se había perdido en los buzones, respondió Regina, algo confusa. Marcelo la miró con atención, como si siguiera sintiendo algo extraño en el ambiente. Mateo notó la tensión y decidió encerrarse en su cuarto. No quería más sobresaltos por el día. Poco a poco, Marcelo fue consiguiendo pistas sobre la gente que estaba detrás de las amenazas. Se trataba de un grupo interesado en un proyecto millonario que Marcelo estaba llevando a cabo, y habían descubierto que había recuperado contacto con un hijo que nadie conocía. Creían que ese vínculo era una debilidad perfecta para extorsionarlo. Aún así, Marcelo mantenía la frente en alto, seguro de no dejarse intimidar. Contactó a personas influyentes para acercar a los delincuentes. Eso provocó que la situación escalara. ¿Estás consciente de que, si atacas a esa gente, podrían tomar represalias peores?, preguntó Luisa con preocupación. No me voy a dejar chantajear por nadie, Luisa, sentenció Marcelo. Una madrugada, se escucharon golpes en la puerta del departamento donde vivían Regina y Mateo. Asustado, salió de su habitación, mientras su tía se encaminó a la entrada. ¿Quién toca a esta hora?, susurró Regina con voz temblorosa. Tras la puerta, se oyó la voz de un guardia de seguridad. Señora, han intentado forzar la entrada al edificio. Estamos revisando las cámaras, dijo el guardia. Mateo sintió el corazón latir con fuerza. Pensó que por fin había llegado la amenaza más directa. Regina llamó de inmediato a Marcelo, quien no tardó en llegar, furioso. Esta gente se está pasando de la raya, gritó Marcelo mirando el lugar donde se notaban daños en la cerradura. El chico lo contempló desde el umbral, con miedo y coraje a la vez. No puedo vivir así, no es justo, dijo Mateo en voz baja. Lo que parecía una tentativa de robo o intimidación encendió las alarmas de Marcelo. Decidió llevar a Regina y a Mateo a otro sitio aún más resguardado. Sin embargo, antes de que dieran ese paso, la policía llegó a realizar un reporte. No se han llevado nada, y no hay rastros de que hayan entrado. Probablemente fue un intento fallido, comentó uno de los oficiales. Aún así, la angustia permanecía. ¿Por qué mi vida se llenó de caos desde que apareciste?, soltó Mateo en un arranque de frustración. Marcelo bajó la mirada, consciente de que tenía razón. Pero no tenía respuestas simples. Haré lo que sea para que estés a salvo. Te lo prometo, declaró Marcelo con voz firme.
Regina trató de calmar a su sobrino, recordándole que, pese a todo, Marcelo estaba allí, preocupado y dispuesto a defenderlos. ¿Qué hubiera pasado si tu madre nunca hubiera conocido a Marcelo? Quizá no habrías nacido. Eso no lo podemos cambiar. Susurró Regina con suavidad. El chico se quedó en silencio. Pensó en su madre, Julia, y en las fotos que había visto, la forma en que ella le sonreía a Marcelo en aquellos tiempos. Aunque odiara las circunstancias, parte de él comprendía que no tendría existencia si ellos no se hubieran amado en algún momento. A raíz del último incidente, Marcelo redobló esfuerzos para encontrar a los extorsionadores. Sus contactos confirmaron que eran gente ligada a negocios turbios, antiguos adversarios familiares. Finalmente, logró llegar a un acuerdo con las autoridades para tender una trampa y capturarlos. Tardó semanas, pero la operación dio frutos. Varios individuos fueron detenidos y, con eso, las amenazas cesaron. Ya están tras las rejas. Me costó recursos y tiempo, pero al menos no volverán a molestarte, afirmó Marcelo un día, al reunirse con Regina y Mateo. El chico se sintió aliviado, pero aún cargaba con las secuelas del miedo. ¿De verdad se acabó?, susurró el muchacho. Así es. Ahora podemos tratar de retomar la tranquilidad, contestó Marcelo, esbozando una sonrisa de alivio. Regina se sentó a la mesa con ellos. Era la primera vez en semanas que no sentía el corazón en un puño. Quizás podamos volver a nuestro barrio, comentó Regina. Marcelo meneó la cabeza con suavidad. Si lo desean, claro. Pero quiero que sepan que este departamento o donde quieran, correrá por mi cuenta. No me gustaría que regresaran a pasar carencias, expuso Marcelo. Mateo miró a Regina y luego a su padre. No quiero sentirme un mantenido, pero reconozco que aquí vivimos mejor, respondió el chico, algo avergonzado. Regina tomó su mano. No es mala idea quedarnos, si a ti te parece bien. Ya hemos armado una rutina aquí. Además, es más cercano a tu escuela, reflexionó Regina. El chico suspiró, asintiendo al final. De acuerdo, nos quedaremos por ahora, concibió Mateo. Marcelo sintió un regocijo interior. Tal vez era una pequeña señal de que su hijo, lentamente, lo aceptaba. Con la amenaza neutralizada, la vida de Mateo comenzó a estabilizarse. Se dedicó de lleno a sus clases y a planear su futuro. Marcelo lo ayudó a inscribirse en un curso para reforzar conocimientos de dibujo técnico, y aunque el chico se sentía en deuda, no podía negar que le servía muchísimo. En una de sus salidas, Marcelo le propuso que participara en un concurso de proyectos estudiantiles de diseño, para que se fuera familiarizando con el ambiente. ¿Te animarías a inscribir uno de tus bocetos?, preguntó Marcelo. Mateo lo miró sorprendido. ¿Crees que estoy listo? Apenas soy un principiante, dijo el chico. Claro que sí. Y si no ganas, al menos será experiencia. Lo importante es que te atrevas, aconsejó Marcelo. Mateo se llevó las manos a los bolsillos, inseguro, pero la idea le hacía ilusión. Está bien, lo intentaré, aceptó el joven con un deje de entusiasmo. El camino hacia la normalidad continuó. Mateo aún tenía momentos en los que le costaba creer que Marcelo fuera su padre, y en los que se sentía invadido por el resentimiento de los años pasados. Pero, día a día, iba encontrando un pequeño lugar de confianza. Solo te pido que seas sincero conmigo. Si en algún momento quieres alejarte, dímelo. Pero me gustaría seguir acompañándote en todo, pronunció Marcelo una noche, durante una cena en casa. No voy a mentirte. Todavía no sé si puedo verte como un padre en toda la extensión de la palabra. Pero al menos, ya no me es tan ajeno verte cerca, confesó Mateo. Marcelo se emocionó al escuchar esas palabras, aunque a simple vista solo dibujó una ligera sonrisa. Regina notó cómo se le humedecían los ojos. Está bien, hijo. Soy paciente y entiendo que tu corazón tardará en sanar. Agradezco que me des esta oportunidad, dijo Marcelo con voz entrecortada.
Así transcurría el tiempo. Mateo avanzaba en sus estudios, Marcelo atendía sus negocios con menos sobresaltos y Regina se ocupaba de que el nuevo hogar se mantuviera en orden. Poco a poco, parecía que la tragedia inicial se transformaba en una oportunidad de reencuentro. Sin embargo, había aún una pieza pendiente, el recuerdo de Julia. El chico nunca dejó de visitarla en el cementerio, aunque ahora lo hacía con el corazón un poco menos angustiado. Una tarde de domingo, se le ocurrió invitar a Marcelo a ir con él. Se mandaron un mensaje y quedó en pasar por la casa de Marcelo. ¿De verdad quieres que te acompañe?, preguntó Marcelo, sorprendido. Sí, me gustaría que estuviéramos juntos ahí, respondió Mateo con seriedad. Al llegar al cementerio, caminaron lado a lado hasta la tumba. Mateo colocó un ramo de flores y se agachó para rozar la lápida con la mano. Mamá, te presento a Marcelo. Creo que al fin nos estamos entendiendo, susurró el chico, como si pudiera hablar directamente con Julia. Marcelo sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló y tocó la fría piedra, recordando aquellos días en que amaba a Julia, lleno de ilusiones, antes de arruinarlo todo con su cobardía. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero te juro que cuidaré a nuestro hijo con todo mi ser, dijo Marcelo en voz baja. Mateo miró a su padre biológico y por primera vez sintió sincera empatía hacia él. Sin palabras, lo dejó desahogarse en el silencio del camposanto. Cuando salieron, el viento soplaba con suavidad. Caminaron unos metros en silencio, hasta que Marcelo se atrevió a romperlo. Gracias por permitirme venir. Fue importante para mí, murmuró Marcelo. Creo que mi mamá habría querido que tuviéramos esta oportunidad, respondió Mateo con la voz un poco rota. La relación, aunque aún frágil, había encontrado un punto de reconciliación. Un cierre para el ciclo doloroso de la ausencia y un comienzo para el futuro que les aguardaba. Si te gustó esta historia y te conmovió su mensaje, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas y dejes tus comentarios. Tu apoyo es muy valioso para seguir compartiendo relatos. Déjanos en los comentarios qué calificación le das a esta historia del 1 al 10. Gracias por acompañarnos hasta el final.